Buenos días y antes que nada me presento. Mi nombre es Juan Diego Arévalo, yo soy contratado de investigación en la red RICORS y dentro de esta red hay otra red que se llama la red SAMIT, que es una red exclusiva de lo que es investigación para salud materno-infantil. Yo vengo hoy en representación de lo que sería un equipo de investigadores de tanto de la Universidad Complutense de Madrid y el Hospital 12 de Octubre. Entonces hoy les voy a presentar un poquito de este proyecto, esta línea de investigación que es bastante joven, pero que hasta ahora hemos tenido pues, resultados prometedores que nos tienen bastante motivados. Entonces, bueno, vamos a continuar con esta línea y el proyecto está titulado Sistema Inteligente de Recomendación de Terapias Antihipertensivas durante el embarazo. Y bueno, bienvenidos, espero que les guste. Primero, pues, ¿por qué empezamos con esto? ¿Cuál es la motivación? Y aquí podemos dividirlo en dos aspectos fundamentales. El primer aspecto es el aspecto epidemiológico, donde ya está documentado en la literatura que los trastornos hipertensivos del embarazo afectan del 8 al 16% de las gestantes y en países en vías de desarrollo este porcentaje siempre es alto, o sea, de 15% para arriba. Y también que los trastornos hipertensivos son las principales causas de morbilidad y mortalidad materna y perinatal. Y en cuanto a lo que son los aspectos en la práctica clínica, pues todavía persisten múltiples controversias en el manejo clínico de la hipertensión y también que se está empezando a registrar en la literatura que existe alta variabilidad en respuesta para cada subgrupo, llámese subgrupo razas, llámese subgrupo tipos de hipertensión, porque existen también diferentes tipos de hipertensión en el embarazo que pudieran ser hipertensión crónica, hipertensión gestacional, preeclampsia injertada. Entonces, hasta ahora se sabe cuáles son los fármacos más seguros en líneas generales, pero no se saben cuáles son los más eficientes y también cuáles son los más seguros para cada subtipo de paciente o para un perfil de paciente específico. Entonces, para entender un poquito más esta motivación, me gustaría que profundizáramos un poquito sobre este argumento de las controversias en el manejo clínico. Y para eso aquí he citado un artículo de unos investigadores de parte de la King's College London, donde ellos aquí el objetivo era comparar, ellos aquí hicieron una revisión sistemática que comparaban diferentes artículos donde veían que evaluaban estos fármacos antihipertensivos en ciertas cohortes y uno de los resultados o de las exposiciones que ellos hacen bastante interesante es esta tabla, que por eso la traigo a la conversación, y es donde hacen una comparación de 4 guías clínicas oficiales para pues tratar esta hipertensión en el embarazo. Y estas guías son la ISSHP, que es una guía internacional, la ACOG, que es la guía de Estados Unidos, la NICEC, que es la del Reino Unido, y la SOMANS, que es la de Australia y Nueva Zelanda. Entonces, a partir de esta fotografía ya podemos aquí determinar 3 controversias o 3 puntos que hace falta un consenso clínico general. El primero es la variabilidad en definiciones diagnósticas. Entonces, aquí podemos ver que dicen lo que es el umbral y el valor objetivo de la presión arterial para empezar a diagnosticar que ya hay alta presión. Entonces, la internacional dice que sea igual o mayor de 140/90, mientras que la de Estados Unidos dice igual o mayor de 160/110, y bueno, ya las demás sí coinciden con la internacional. Entonces ya aquí empezamos a ver primera variabilidad en cuanto a definición diagnóstica. La segunda es el valor objetivo a controlar, es decir, después que ya existe una alta presión, pues cuando agregamos fármacos
hasta dónde deberíamos ver la presión bajar para llegar a ese objetivo control. Entonces, aquí la internacional, por ejemplo, solamente toma en cuenta la presión diastólica y dice que se debe llegar a 85 la presión diastólica, mientras las demás sí que dicen que debes tomar en cuenta la sistólica y la diastólica. Y también empezamos a ver que hablan de rangos y que los rangos también varían entre ellas. Entonces aquí ya hay un segundo punto que es esta incertidumbre en objetivos de control. Y lo tercero es la variabilidad de opciones farmacológicas, donde aquí ellos exponen cuáles son estas primeras líneas de fármacos antihipertensivos. Primero para hipertensiones no severas, donde solamente el labetalol de manera oral sí está aprobada en las 4 guías, pero ya después todos los fármacos existe bastante controversia. Hay algunos que se aceptan y otros que se rechazan. Y en la parte de hipertensión, tanto aguda como severa, también existen estas controversias, pero aquí ya sí se ve un poco más de consenso. Entonces, bajo estos 3 puntos, estas controversias, entonces aquí nosotros llegamos también a una pregunta por cada punto y la primera es, ¿cómo podemos estandarizar la toma de decisiones cuando las definiciones de hipertensión y preeclampsia difieren entre guías y sociedades científicas? La segunda es, ¿cuál es el rango óptimo de presión arterial que maximiza el beneficio materno sin comprometer a la seguridad fetal? Y la tercera es, ¿qué fármaco y dosis ofrecen el mejor equilibrio entre eficacia y seguridad en cada perfil específico del paciente? Entonces, todo este contexto que les he contado pues, se traduce en una alta complejidad y variabilidad en la práctica clínica. Y nosotros en nuestro grupo hemos identificado un área de oportunidad de investigación, lo que es desarrollar e investigar nuevas herramientas que integren evidencia científica, contexto clínico y personalización terapéutica. Y también bajo la lupa de la tecnología, la inteligencia artificial, hemos también identificado necesidad de sistemas de apoyo a la decisión clínica para optimizar el manejo de la hipertensión durante el embarazo. Entonces, ya que les he contado un poco la motivación y el contexto, ahora les cuento el plan de desarrollo que hemos establecido para la investigación, donde lo hemos dividido en 4 etapas. Hasta ahora hemos desarrollado la etapa 1 y es lo que les voy a contar hoy, donde hemos desarrollado un recomendador de una primera versión que es basada, su conocimiento es basada en consolidación de literatura científica de alto impacto y esto pues se basa en evidencia y protocolos clínicos y lo hemos evaluado mediante pues, población sintética. Hemos hecho simulaciones de datos como si fueran unos digital twins, arrojamos las recomendaciones y vemos realmente cuál es el resultado, si tienen coherencia o no. Luego, para la segunda etapa, tenemos previsto entonces ahora sí desarrollar una segunda versión del recomendador, pero que la base de conocimiento sea integración de historias clínicas digitales provenientes del Hospital 12 de Octubre. Vamos a evaluarlo mediante un estudio retrospectivo donde haremos un análisis y validación sobre una cohorte de aproximadamente de una N de 600 pacientes. Y la tercera etapa, queremos entonces ahora pasar a un diseño de una interfaz, que esto va a permitir una experiencia de usuario optimizada para entornos hospitalarios y queremos hacer este diseño orientado para la prueba, el testeo y sobre todo la optimización del motor de recomendación. Y por último, la etapa 4, queremos hacer un protocolo pues, multicéntrico donde podamos entonces validar de manera clínica en distintos centros de salud. Aquí tenemos planificado hacer un estudio prospectivo donde haremos seguimiento y recolección de datos en tiempo real con una N de 400 pacientes. Entonces, bueno, empecemos ahora sí en materia, lo que sería este recomendador, esta versión 1 del recomendador, donde inicialmente pues, planteamos esta hipótesis. La hipótesis es, se puede diseñar un sistema de IA que integra evidencia científica estructurada para generar recomendaciones antihipertensivas coherentes con la práctica clínica según el perfil materno y adaptables a nueva evidencia. Para esto, para desarrollar este recomendador, lo hemos dividido también en 4 subfases, que también representan para nosotros los 4 mayores retos. La primera fase es la recolección de protocolos antihipertensivos, que esto lo hemos hecho mediante técnicas de minería de texto y uso
de modelos de lenguaje mediante prompt. La segunda fase, después que extraemos todos estos datos, es limpiar, es organizar, dar forma y tener una base de datos estructurada. La tercera fase es el diseño del sistema recomendador per se, donde este sistema recomendador está basado en 3 dimensiones: la similitud, la eficiencia y el riesgo. Y la cuarta fase es luego que nuestro recomendador pues arroja unas sugerencias, es empezar a validarlo en la práctica clínica, donde realmente lo que buscamos es la coherencia y la utilidad clínica. Empecemos con la fase 1. En la fase 1, a manera de resumen o de grandes rasgos, empezamos con la plataforma Semantic Scholar. Semantic Scholar es un motor de búsqueda muy parecido a Google Scholar, a PubMed, pero aquí hemos determinado varios puntos a favor de Semantic Scholar para escogerla. Lo primero es que, bueno, es open source y tienen una llave API que permite pues interactuar con sus librerías, con sus datasets de manera gratuita. La segunda es que ellos dedican un equipo a siempre mantener su sistema actualizado y limpio. Y la tercera, que probablemente es el argumento más fuerte, es que ellos tienen un dataset que se llama el S2ORC, que es de Semantic Scholar Open Research Corpus, que aquí ellos básicamente proporcionan un dataset de 8.3 millones de artículos científicos y se han dado la tarea de hacer toda esta limpieza, minería de texto, pasar de PDF a texto y tenerlo en un formato estructurado. Entonces, después que tenemos estos artículos, lo que hacemos es pasarlos por un sistema de filtrados para quedarnos con los artículos solamente relacionados con lo que nosotros queremos. Luego hacemos un proceso de extracción de parámetros y todos estos parámetros los guardamos en un data lake. Entonces, vamos ahora a profundizar paso por paso o fase por fase para ver cómo lo hemos hecho. Entonces, primero esta parte del filtrado de los artículos, donde, bueno, ya comenté que nos hemos descargado el dataset S2ORC, hemos filtrado este dataset en tres distintas capas, a grano grueso, grano medio y grano fino. Estos filtrados lo hemos hecho mediante lo que son palabras claves. Entonces, la primera capa es con palabras claves de embarazo, hipertensión, preeclampsia, eclampsia y demás sinónimos, y con esto hemos obtenido unos 165.000 artículos resultantes sobre hipertensión y embarazo. Luego la segunda capa son con palabras claves específicas de nombres de fármacos antihipertensivos, y aquí entonces hemos tenido unos resultantes de 8.500 artículos, y luego hemos hecho un BioBERT que evalúa, que esto es un Transformers, donde lo que queremos específicamente es evaluar la relación semántica, la similitud semántica, y lo hacemos mediante la distancia de cosenos. Entonces, un poco a manera más técnica y de código de cómo lo hemos hecho, pues primero aquí tenemos el listado de palabras claves, donde tenemos el regex de embarazo, tenemos las palabras claves de hipertensión y también tenemos las palabras claves de los fármacos. Y aquí entonces en la primera capa es muy sencillo, es simplemente hacer el filtrado donde los artículos que se hayan mencionado tanto las palabras de embarazo, alguna palabra de embarazo, como las palabras de hipertensión. Y en la capa 2 ya viene un poquito más de complejidad, donde aquí hemos desarrollado lo que sería la densidad de estas palabras claves, y esta densidad se traduce en que el puntaje es igual al conteo de las palabras claves dentro del artículo entre la longitud del documento. La longitud del documento es el total de todas las palabras del documento. Y esto nos da entonces una referencia de la densidad de qué tanto se ha hablado en el artículo sobre estas palabras clave. Y luego para esta tercera capa, como les comenté, hemos usado un modelo BioBERT y el Semantic Query, que sería, digamos, el texto o el párrafo que usamos de referencia
para calcular esta similitud semántica ha sido pues usar fármacos antihipertensivos, y aquí ponemos los nombres explícitos, para controlar la presión en mujeres embarazadas. Y en el diseño del BioVert, pues igual, el modelo, el query, y aquí establecemos un umbral, y que si obtenemos artículos con una similitud semántica mayor a ese umbral, pues son los artículos que vamos a conservar. Y de esta manera entonces calculamos este umbral para saber cuál sería el umbral óptimo de similitud. Lo que hemos hecho es un estudio de distribuciones de lo que es este puntaje semántico, y hemos decidido entonces quedarnos con el percentil 95. Entonces, es decir, que todos los artículos que tengan de puntaje semántico mayor a lo que sería el 0.43, que es el percentil 95, pues nos vamos a conservar esos artículos. Luego que tenemos estos artículos filtrados, entonces pasamos a la etapa de extracción de parámetros. Entonces, primero hacemos un segundo filtro donde vamos a usar criterios de inclusión y de exclusión, y luego vamos a pasar a lo que es la etapa de extraer los parámetros dentro de cada artículo. Estas dos etapas vamos a usar un modelo de GPT-4o, y bueno, luego que tenemos estos parámetros, los vamos a almacenar en el Data Lake. Entonces, ¿cuál ha sido la lógica de estos prompts? Primero, con el prompt de inclusión y de exclusión, vamos a tener dos criterios fundamentales de inclusión, y los primeros es que estos artículos, vamos a permanecer con estos artículos si son estudios clínicos comparativos y que además presenten evidencia estadística. Y como criterio de exclusión, no vamos a conservar artículos que sean reviews, que sean metaanálisis, y sobre todo que hayan sido implementados en animales. Entonces, esto nos da una cantidad de artículos resultantes, y estos artículos resultantes ahora sí ya están listos para pasarlos a lo que es el prompt de extracción de parámetros. Entonces, como uno de los criterios es que sean estudios comparativos, pues como mínimo tiene que haber una comparación de dos grupos. Entonces, por cada artículo y para cada grupo vamos a decir, por favor, extrae información de la terapia, información de la muestra e información del hallazgo que se usó para cada grupo. Y toda esta información por grupo lo vamos a almacenar en el Data Lake. Aquí un poco una captura de pantalla de cómo hemos diseñado estos prompts, donde aquí para el prompt de inclusión y exclusión vemos que están los factores del criterio de inclusión y exclusión. Y en la parte del prompt de extracción de parámetros, aquí vemos cómo está organizado en JSON para el orden de cada parámetro. Estos son los parámetros que hemos solicitado extraer, y lo hemos dividido, digamos, por clasificación, donde es la clasificación por metadata, información de terapia, información de muestra e información de hallazgo. Entonces, cada uno pues tiene sus propios valores. Y esto es un ejemplo de cómo tenemos el Data Lake resultante, donde para metadata pues tenemos el título, el año, el tipo del estudio y el grupo. La terapia pues tenemos el fármaco, la vía de administración, la dosis y el calendario. Para la muestra tenemos el diagnóstico, la edad maternal, la edad gestacional y las presiones tanto siastólicas como diastólicas. Y bueno, ahora pasamos entonces a la segunda fase, que es esta parte de la elaboración de la base de datos, donde aquí tomamos 4 puntos fundamentales, donde primero entonces hacemos pues rescatamos lo que es las unidades y eliminamos las palabras no informativas. Luego hacemos un proceso de estandarización, donde principalmente le damos importancia a toda la parte de los parámetros del protocolo antihipertensivo, que son las dosis, la duración y la frecuencia.
y también entonces le asignamos un identificador único para cada protocolo y esto nos da una base resultante de 350 protocolos terapéuticos por 49 columnas. Entonces, pasemos a la fase 3, donde aquí es el diseño del recomendador per se, donde, bueno, después que tenemos la base de datos, pasamos al recomendador y luego una recomendación. Y como comenté, la arquitectura del recomendador es, bueno, basado en 3 dimensiones. La primera es la similitud del perfil, que aquí lo que queremos es hacer un matching o una coincidencia entre el paciente que necesita la recomendación con las cohortes, las características de las cohortes que tenemos en nuestra base de datos. Luego, la segunda dimensión es la eficacia terapéutica y esto es qué tan bien ha reportado controlar la presión arterial en cada artículo. Y luego está la dimensión que es el riesgo materno-fetal, que también aquí es qué tantos eventos adversos ha reportado cada artículo científico y estos los ponderamos. Entonces, el puntaje final, de manera simplificada, resulta así, es qué tanto se parece la población, qué tan eficiente, eficaz ha sido en controlar la presión arterial este protocolo, menos el riesgo, qué tanto riesgo ha presentado. Y entonces esto nos da un puntaje para cada protocolo y esto es lo que vamos entonces a hacer una escala jerárquica para generar pues la recomendación. Hablemos un poquito a detalle de cada dimensión porque es importante, entonces empecemos con la similitud del perfil y hemos desarrollado esto basado en que la idea central es que la evidencia es más relevante cuando proviene de poblaciones similares y como les comenté, pues la similitud evalúa la cercanía entre el perfil clínico de la paciente y las muestras de cada estudio. Entonces el puntaje de similitud se construye combinando 4 variables clínicas clave que son la edad materna, edad gestacional, las presiones tanto diastólicas como sistólicas y las notas clínicas. Entonces aquí más o menos un poco el código, simplemente decir que pues, los datos de los pacientes se pasan a vectores, también las notas clínicas se pasan a vectores dentro de las notas también tenemos una parte de anomalías que se pasa a vector y todo esto también pues hacemos distancias de cosenos. Para la eficacia terapéutica, aquí el objetivo no es solo identificar si un fármaco funciona o no, sino en qué condiciones, con qué dosis y con qué nivel de evidencia estadística. Entonces, la eficacia terapéutica evalúa qué tan efectivo ha sido un protocolo para controlar la presión según lo reportado en los estudios clínicos. Y para esto, entonces, hemos entrenado un random forest que aprende patrones entre los protocolos y la significancia estadística reportada. Entonces, aquí las variables que vamos a usar es el fármaco, la vía de administración, la dosis y la significancia estadística. Y aquí más o menos igual el código donde pues definir el target es específicamente los que muestran una alta significancia estadística, las X es pues, los features que vamos a usar son los valores demográficos, las presiones y toda la parte de la información de los tratamientos. Y aquí entonces aplicamos este sencillo random forest que nos permite entonces evaluar esta relación entre la cohorte, el tratamiento y ver entonces por qué se ha obtenido esta alta significancia estadística en algunos protocolos y por qué en otros no. Y luego el factor de riesgo, pues aquí el riesgo de cada protocolo se calcula clasificando los resultados clínicos en 4 niveles de severidad. Cada nivel tiene un peso específico que impacta directamente con la puntuación final de riesgo. Para eso entonces hemos declarado estos 4 niveles, donde el nivel 0 es de seguridad, donde hay ausencia de eventos adversos. El nivel 1, donde es de riesgo menor, donde hay efectos secundarios como cefaleas y náuseas. El nivel 2, que ya es riesgo mayor, son eventos graves no letales como son la eclampsia y la preeclampsia. Y ya el nivel 3, que es el catastrófico, es lo que sería la mortalidad materna o fetal. Y para esto hemos pues, usado las variables de eventos adversos y las anomalías reportadas. Entonces aquí un poco de
las palabras que hemos establecido como anclas para determinar estas fases o estos niveles, y también entonces cada uno tiene su peso para ponderar, digamos, este puntaje de riesgo. Entonces, un poco a modo resumen de todo lo que hemos comentado, entonces, y de cómo funciona el recomendador, es que, bueno, llega la nueva paciente con su información, con su edad materna, edad gestacional, las presiones y las notas clínicas, y tenemos nuestra base de datos que contiene información de terapias, de las muestras y de los hallazgos. Entonces, primero el sistema recomendador lo que hace es hacer este cálculo de similitud entre la paciente y la información de la muestra de la base de datos, y los protocolos que hayan resultado tener mayor similitud. Entonces, a partir de aquí se empiezan a hacer los cálculos de eficiencia y de riesgo, es decir, vamos a calcular cuáles de estos protocolos han reportado mayor eficiencia, mayor control de la presión arterial y también menor riesgo. Entonces, ya que tenemos unos puntajes para todos estos protocolos, podemos agarrar un top 3, por ejemplo, los 3 con mejor puntuación, y aquí entonces tenemos una recomendación ya basada en evidencia con un formato de fármaco, dosis, vía de administración y calendario. Estas recomendaciones nosotros se las pasamos a nuestro equipo clínico para que hagan entonces una valoración tanto cuantitativa como cualitativa. Y para esto entonces ahora pasemos a la fase 4, donde aquí entonces, aquí nos encontramos con el reto de que nos preguntamos, oye, ¿y cómo realmente medimos qué tan bien está haciendo esta recomendación? Porque no existe un gold estándar para medir recomendaciones de protocolos. Entonces, ¿cómo sabemos qué tan bien o qué tan mal está haciendo el recomendador? Entonces, para esto tuvimos que desarrollar todo este plan de validación clínica, donde primero hemos desarrollado una población sintética, donde cada miembro de la población sintética tiene un identificador, tiene una edad materna, edad gestacional, tiene sus valores de presiones y notas clínicas. Hemos entonces generado 3 recomendaciones por cada paciente, y a partir de aquí, con los que le comenté que no hay un gold estándar, nosotros mismos decidimos entonces desarrollar un esquema de evaluación cuantitativa que tome en cuenta diferentes aspectos dentro de la recomendación, los cuales serían pertinencia del fármaco, vía de administración, si la posología ha sido correcta, es decir, si los valores, los miligramos que se le asignaron son correctos, la consideración de las comorbilidades, el contexto clínico, el riesgo potencial y la utilidad clínica percibida. Entonces, este esquema se pasó, y los pacientes y el esquema se pasó a nuestro equipo clínico, y ellos entonces aquí empiezan a rellenar, digamos, este esquema de evaluación. Y bueno, los doctores que nos apoyaron con esto fue la doctora Cecilia Villalain y el doctor Ignacio Raiz. Para, bueno, un poco de manera visual el ejemplo de cómo es el formato, este sería uno de los pacientes de la población sintética, donde pues tiene su ID, sus edades, sus presiones y sus notas, y este sería un poco el formato de la recomendación presentada. También su ID, su fármaco, su dosis, su vía y su frecuencia. Como resultados preliminares, bueno, hasta ahora la base de datos permite esta comparación entre protocolos y cohortes. Entonces ya empezamos con esta base de datos podemos empezar a percibir un poco los patrones entre las cohortes y los protocolos que se le han asignado y los resultados que se han obtenido en ciertos artículos. Segundo, el modelo parece que genera recomendaciones coherentes con la práctica clínica, y bueno, a pesar de que nos ha ido relativamente bien, que ha sido una validación inicial positiva, sí que hemos identificado áreas de mejora, sí debemos decir que todavía hay mucho trabajo por hacer.
principalmente porque hemos determinado que hay inconsistencias en ciertas indicaciones terapéuticas, es decir, el recomendador no lo hace bien siempre, y sobre todo que en casos donde hay comorbilidades y contraindicaciones en pacientes. Y otra cosa también que nos hemos dado cuenta es que el recomendador no envía sugerencias de sulfato de magnesio en protocolos graves. Estos son feedbacks que nos han dado nuestros clínicos, y estos son también pues dos factores que tenemos que 100% mejorar. Tenemos que trabajar en ello porque en la práctica clínica sí que son muy importantes. La discusión nos dice que los resultados respaldan la viabilidad de modelos de guía para integrar y estructurar evidencia científica de forma clínicamente relevante. El sistema muestra potencial para reducir la variabilidad terapéutica entre especialistas mediante recomendaciones basadas en evidencia. El recomendador puede funcionar como herramienta de apoyo a la toma de decisiones clínicas sin sustituir el criterio clínico. Y la incorporación de datos clínicos reales es esencial para mejorar la precisión y robustez de este modelo. ¿Cuáles serían los próximos pasos? Bueno, queremos integrar ahora sí los datos clínicos reales para reentrenar y validar este modelo. Vamos a avanzar hacia su uso clínico mediante una interfaz interactiva, como lo mencioné. Vamos a empezar a preparar manuscritos científicos para publicaciones, y ya como objetivos futuros es que podamos extender esta arquitectura a otras líneas de aplicación, como el manejo de pautas de vida sana durante el embarazo. También hay planes de diabetes gestacional, recomendación de terapias para el puerperio, etc. Bueno, y muchísimas gracias por vuestra atención.